En este vídeo vamos a ver cómo crear una carta de presentación. Por un lado, como material complementario al vídeo, tenemos el documento Cómo crear una carta de presentación que os he mandado por correo electrónico. Las personas que no lo hayáis encontrado, quienes tienen un correo Gmail, aparece dentro del correo, abajo del todo. Aquí tendréis el documento. Y quienes tienen un Hotmail, el documento aparece aquí, arriba del todo. Por tanto, a partir del vídeo se puede trabajar con el otro documento. El otro documento es más extenso y más explicativo y en este caso vamos a resumir ese documento. Por un lado, debemos saber qué es una carta de presentación y qué debe contener. Como definición, podemos definir la carta de presentación como un documento que se presenta junto al currículum vitae. El objetivo es atraer la atención de la persona responsable de selección de la empresa y ayuda a entablar una comunicación primaria con una empresa. En este caso, la carta de presentación se manda junto con el currículum vitae o se lleva, si se va de manera presencial, junto con el currículum vitae. Lo que se pretende es marcar una diferencia con otros candidatos y otras candidatas que vayan a llevar su currículum a esa empresa. Además, ayuda a que la empresa, a que la persona responsable del servicio de recursos humanos nos conozca, porque no conoce nada de nosotros y de nosotras y de esa manera nos ayuda a dar algo más de información además del currículum. En la mayoría de los casos, esta carta es decisiva, pues como os decía, se reciben muchos currículum y a lo mejor la carta aporta algo nuevo que la persona que va a seleccionar decide que eres el candidato o la candidata idónea. El objetivo final de la carta de presentación, por un lado, está en captar la atención de la persona seleccionadora y, por otro lado, en pasar al siguiente paso del proceso de selección. Al enviar un currículum, esperamos que con ese currículum nos llamen para una entrevista de trabajo con el objetivo final de conseguir un puesto de empleo. En este caso, tanto el currículum como la carta de presentación nos ayudan a pasar al siguiente paso. Por eso es importante cómo elaborarlas. ¿Qué es lo que debe contener una carta de presentación? Pues para que sea lo más correcta posible, debe tener las siguientes características. Los datos personales, nuestros datos personales, los datos de la empresa, a qué empresa va dirigida esa carta, el motivo de la carta, qué hace que yo escriba esa carta, por qué escribo esa carta, para qué escribo esa carta. Las cualidades y capacidades, mis cualidades y capacidades, tengo que explicar qué cualidades y qué capacidades tengo. Es importante el cierre de la carta, tiene que tener un cierre y es importante el cómo cerramos la carta. Una firma final, tenemos que firmar esa carta y debe ser breve y clara. Además, tiene que tener frases cortas y fáciles de leer, tiene que estar bien organizada, hay que tener cuidado con la ortografía, la gramática y los signos de puntuación. Una carta con falta de ortografía ya pierde interés. Y debe estar presentada en un papel de buena calidad, a tamaño de línea 4, a tamaño folio y escrita por una sola cara, con los márgenes correctos. Es verdad que si abrimos un documento Word, los márgenes ya nos vienen predeterminados, ya nos vienen los márgenes como la mayoría de los documentos se realiza igual. Se pueden modificar esos márgenes, pero siempre que haya márgenes. No se puede escribir de lado a lado de la hoja. Se puede hacer un poco más pequeño que el que viene para que quepa el texto, pero visualmente hay que poner la carta de lejos y visualmente tiene que quedar bonita. Y tiene que estar bien organizada visualmente para que llame la atención. Luego ya lo que tenga dentro, el contenido, ese texto, debe estar también elaborado. Pero en un primer vistazo, al igual que el currículum, al igual que hablábamos en el video tutorial de cómo realizar un currículum, debe estar visualmente, debe ser bonita. Se puede destacar en negrita lo más importante y además, igual que en el currículum, no mentir. No mentir porque al final, en algún momento del proceso nos acaban pillando o incluso una vez que nos han contratado, nos pueden acabar pillando. Si he dicho que sé hacer
ciertas cosas y realmente no sé, después nos pueden acabar pillando. O con alguna pregunta en la entrevista que nos realicen, o con alguna actividad que realicemos en el puesto y que no sepamos realizar. Aspectos generales de la carta de presentación. Pues tan importante es la redacción como la presentación. Como os decía, es importante cuando se lea qué es lo que se ha puesto. Pero es muy importante la presentación, visualmente cómo queda. Por tanto, el tipo de letra, al igual que hablábamos en el video tutorial de cómo realizar un currículum vitae, pues Times New Roman, Arial, Verdana o parecidas, letras fáciles de leer. El tamaño de la letra 12 si se escribe poco y si no cabe todo se puede bajar a 10, no más pequeña, se tiene que leer. Los colores, lo mismo, máximo 2. Incluso en este caso, lo recomendable no es jugar con un color y con otro color, sino con la negrita, con subrayados. En caso de jugar con colores, que no sea dentro del texto. Se pueden jugar con colores para que esté equiparado con el currículum. Si en el currículum hemos utilizado el color verde y el negro, pues a lo mejor aquí se puede meter alguna tonalidad de verde para que se sepa que es la misma persona, pero no cargarlo demasiado. Los títulos si se ponen distinguidos. Luego vemos cómo se organizan los apartados para explicar mejor esta parte. Los márgenes, lo que decíamos, los recomendables son los estándar que vienen en el procesador de textos, tal cual ahora en el documento Word. Intentar que esos márgenes sean los que nos sirvan. Se pueden modificar, pero yo recomiendo que se dejen como están. Estructurar la información en bloques homogéneos, que visualmente se quede bonito, y utilizar una sola hoja. Hay que evitar toda información superflua para el puesto. En una carta de presentación se pueden escribir muchísimas cosas, pero hay que evitar toda esa información que no va a servir para que nos contraten en el puesto. No debe interesarte decir todo lo que sabes, sino saber decir justo lo que es interesante. Como os decía, para enviar una carta de presentación por correo electrónico, el formato debe estar guardado en PDF. Esto también lo dijimos en cómo realizar un currículum vitae. ¿Por qué? Porque si mandamos la carta de presentación por correo y la mandamos en formato Word, puede que la persona que reciba esa carta tenga un modelo de Word, o sea, un modelo anterior, entonces no puede abrirla o se modifiquen las cosas como las hemos escrito porque llegan de otra forma. Mandándolo en formato PDF nos aseguramos de que tal como lo enviamos lo van a recibir y se va a poder abrir. Respecto a todos estos aspectos generales, lo más importante a destacar en una carta de presentación, dado que va en conjunto al lado con un currículum vitae, es que tenga el mismo formato que el currículum, que se sepa que es la misma persona, el mismo tipo de letra, que sea tal cual como el currículum. ¿Qué más aspectos generales que podemos destacar? Pues que no existe una fórmula exacta y detallada sobre cómo hacer la perfecta carta de presentación. Eso es así. Al igual que en el currículum vitae no existe un currículum con el que nos vayan a contratar. Pues con la carta de presentación lo mismo. No existe un modelo que digas con este me van a contratar. Pero sí existen consejos para cautivar presentando lo que mejor sepas hacer. No existe una carta idónea, no existe una carta perfecta que nos ayude, que nos haga encontrar ese puesto de trabajo, optar y conseguir ese puesto de trabajo que queremos conseguir, pero sí que existen diferentes consejos que nos ayudan a hacer una mejor carta de presentación. Y por eso este video tutorial. ¿Qué datos debe contener la carta de presentación? Pues aquí hemos puesto un ejemplo. Por un lado, los datos personales de la persona que lo envía. Pues en este caso, Juan García Gómez, dirección, teléfono, correo electrónico. Es importante poner nuestros datos para saber a quién se tienen que dirigir, si les interesa esa carta, si nos quieren contratar, en qué teléfono, comprobar que estos datos están bien puestos. Y como veis, en este caso los datos están arriba, en la parte izquierda de arriba. Por otro lado, tienen que estar los datos de la empresa. Se pueden poner, como en este caso, escrito, o también se puede poner el logo de la empresa. También tiene que estar la fecha, pues en Burgos, a
15 de abril del 2020 y esta fecha tiene que estar actualizada del día que se envía la carta. Por otro lado, el motivo por el que enviamos esa carta. Además, las cualidades y capacidades que tengo. ¿Cómo me vendo? Para esto es importante mirarnos a nosotras mismas, saber, conocernos, saber en qué somos buenas, en qué no somos, qué sabemos hacer, qué podemos ofrecer a esa empresa, por qué nos debe contratar esa empresa, por qué esa persona que reciba nuestra carta de presentación en nuestro currículum nos debe contratar. Y para convencer a la otra persona, primero tenemos que estar convencidas nosotras, primero nos tenemos que valorar, nos tenemos que conocer y tenemos que saber qué queremos aportar y qué podemos aportar a esa empresa. Por último, tiene que haber un cierre de la carta. El cierre no puede ser flojo, no puede ser poco desmotivado, con poca motivación, no. Debemos dejar una buena impresión. Es lo último que leen de nosotras, entonces debemos dejar una buena impresión. Y finalmente, nuestra firma. Así como el currículum vitae no lleva firma, la carta de presentación se lleva firma, porque es una carta que escribimos, es algo nuestro y al final firma. ¿Qué tipos de carta de presentación tenemos? Pues por un lado, la espontánea o autocandidatura. ¿Cuál es esta? Pues esta es las cartas que se envían a una empresa que no ha publicado una oferta de empleo. Pues yo conozco una empresa, yo tengo un listado con las empresas que quiero trabajar y no sé cómo dirigirme a esa empresa. No sé ¿qué les cuento? Si no están buscando una persona para que trabaje, pero a mí me gustaría trabajar ahí, ¿qué les cuento? ¿Qué ofrezco de mí? Pues aparte del currículum vitae, de enviar un currículum, puedo mandar mi carta de autocandidatura. ¿Y qué tiene? Pues una presentación libre y creativa. Porque como no hay una oferta a la que poder dirigirme, de la que poder hablar, pues hago una presentación libre y creativa, explicando los motivos por los que quiero trabajar allí o por los que le estoy mandando esa carta. Los motivos de ese envío de la carta. Si la carta se envía por correo electrónico, hay que saber qué escribir en el email, qué poner en el texto del mensaje. A veces en el texto del mensaje se puede poner la carta de presentación, se puede copiar y pegar la carta de presentación, claro. Entonces en ese caso no iría la firma, iría nuestro nombre, al firmar el correo pondríamos nuestro nombre y tendríamos que cambiar un poco el formato, pero sí que se podría copiar y pegar. Esa carta de presentación podemos tener en un Word una carta, un ejemplo de carta, y ir modificándola y copiar, pegar esa en el mensaje, en el texto del mensaje, e ir modificando. Pero también se puede añadir como adjunto el documento. Y entonces en el texto del mensaje, pues buenos días, mi nombre es tal, me gustaría trabajar en vuestra empresa por estos motivos. Adjunto, envío la carta de presentación y el currículum vitae, espero una respuesta. Vale. Y es importante también saber qué escribe en el asunto. En el asunto es el texto que antes de entrar al título, del título del mensaje, el texto que antes de entrar al correo recibimos. Entonces es importante explicar brevemente, pues currículum de Pepita Pérez o autocandidatura, pero saber que la persona que recibe ese correo sepa para qué es ese correo. ¿Otros modelos de autocandidatura? Pues la autocandidatura telefónica. Yo puedo llamar por teléfono a una empresa para decir que me interesa trabajar con ellos y con ellas. Vale. Pero claro, no simplemente consiste en marco el número de teléfono, me lo busco en internet, o me lo ha dicho una amiga, o lo he visto, o me lo han dicho desde la asociación A Rueda, marco el número de teléfono y llamo y a ver qué me cuentan. No, tengo que tener preparada esa llamada telefónica por lo que pueda pasar, por lo que me puedan preguntar. Entonces, este tipo de cartas, el tenerlas hechas, el haber reflexionado sobre qué puedo ofrecer a una empresa, me va a servir para una llamada telefónica, incluso para las entrevistas, las posteriores entrevistas de trabajo que se hablará en el curso cuando realicéis el curso de cómo realizar una entrevista de trabajo.
Y tenéis que tener preparada esa llamada telefónica, porque aunque no os estén viendo la cara, estáis dando demasiada información vuestra. No se os puede ver dudar. No, y aún así, si se duda, se puede decir, pues mira, no me esperaba esta pregunta, tengo dudas, ¿vale? ¿Qué más modelos? Visitar la empresa. Puedo coger mi currículum y llevarlo de manera presencial. Tanto mi currículum como mi carta de presentación. Entonces, allí voy a explicar por qué voy a dar datos de mí, pero lo que se quedan es el papel. Lo que pueden volver a recordar es el papel. Si yo voy con mi carta de presentación y con mi currículum, se van a acordar, pueden anotar ahí cosas, pueden añadir cosas. Vale. ¿Otro tipo de carta de presentación? Pues la respuesta a una oferta de empleo. La otra era, cuando yo quiero trabajar en una empresa, envío lo que yo quiero porque yo quiero trabajar en esa empresa, pero no buscan personal, entonces yo me tengo que vender de esa manera sin que busquen personal, pero en este caso es cuando sí que buscan personal. Entonces este tipo de cartas lo que expresan la voluntad de formar parte de un determinado proceso de selección. La persona, tú cuando lo escribas, lo que haces es explicar el por qué quieres formar parte de ese proceso de selección que están buscando a una persona para ese puesto. Pues en este caso la carta es más específica y se enfoca en la oferta. Pues en este caso, previamente había llamado, si leemos, como quedamos en conversación telefónica, en respuesta al anuncio publicado en el norte de Castilla el pasado 14 de mayo, le remito los datos que se me solicitó junto a esta carta. Pues ya está. Aquí ya dice que habían hablado, para que la persona recuerde que habían hablado, que es sobre este anuncio, pues hay que poner dónde has visto el anuncio, qué has visto. En este caso es en un periódico. Los consejos para hacer este tipo de cartas, pues leer de forma adecuada la oferta. Hay que saber qué se pide y si nosotras podemos ofrecer eso. Si tenemos esa formación, si tenemos esa experiencia, si tenemos esas características que piden. Y si no las tenemos, si hay alguna que no tenemos, centrarnos en las que sí que tenemos, incluso explicar las que no tenemos, saber cómo vendernos. Hay que tener claro que no es un currículum donde añades más cantidad de información. Es una carta de presentación adjunta al currículum. Lo que no hay que hacer es hacer el currículum y decir, bueno, como esto no me cabe, yo lo pongo en la carta de presentación. No. Hay que tener el currículum. Se puede tener un currículum para cada puesto, cada empleo. El currículum se puede modificar un poco más, un poco menos, pero la carta siempre tiene que estar modificada y adaptada a cada puesto, a cada empresa, a cada oferta, a cada autocandidatura, porque si no lo van a notar. Sí que es cierto que habrá apartados que podemos utilizar los mismos para una empresa o para otra, pero habrá cosas que debemos cambiar. Nos puede ayudar a elaborar una tabla con los requisitos que pide la compañía, saber qué características pide, qué requisitos pide, y en base a eso elaborar una tabla, por ejemplo. Y de esa tabla, ahora vemos cómo es la tabla, pues elegir 5 o 6 que creas que tienes más valor, que creas que tienen más valor, y los añades a la carta. De todo lo que pide, qué es lo que yo puedo ofrecer, y lo que más destaque de mí, lo añado a la carta. Pues por ejemplo, la empresa como requisitos en la oferta, en la parte izquierda tenemos organización de equipos, el tener el máster en tal o el curso de atención sociosanitaria o experiencia previa en cuidado de personas, aptitud resolutiva, conocimiento de cuidado de personas. Todo esto es lo que pide la empresa. Entonces, en el lado derecho yo añado, ¿qué es lo que tengo? Pues organización de equipos. Pues sí. He trabajado en equipo durante mucho tiempo en esta residencia de personas mayores, en esta otra, en el hospital un tiempo con la empresa tal, el máster en tal o el curso en atención sociosanitaria, ¿lo tengo o no lo tengo o estoy en ello? Pues lo añado. Lo cursé en tal sitio, en tal tiempo. Esto posiblemente lo tengas ya en tu currículum, pero como es uno de los requisitos que pide la empresa, no está de más resaltarlo también en la carta, para que se fijen, para que se den cuenta. Estoy cursando, estoy terminando, estoy con las prácticas.
Y si no tengo justo ese que me piden, puedo hablar de otros que tengo. Por ejemplo, con los idiomas. Yo igual no tengo, me piden tener inglés, un nivel de inglés. Yo igual no puedo demostrar que tengo ese nivel de inglés, porque no he estado en la escuela de idiomas, porque no he hecho los exámenes. Entonces puedo decir, no voy a decir no tengo inglés, porque entonces me resta puntos, pero sí puedo decir mientras cursaba, pero cosas que sean verdad, mientras cursaba la carrera universitaria, tuve la asignatura tal en inglés y saqué tal nota, si es que tengo buena nota, o venderme como pueda. Vale. Pasamos. Y luego de esta tabla, las cosas que más destaquen de mí, utilizarlas, la parte de la derecha, utilizarlas en mi carta para venderme. Para demostrar que todo eso que me piden lo tengo, o no todo, pero parte de lo que piden. Porque también se demuestra con el currículum, pero a veces en el currículum falta información. Piden cosas porque si te piden, se pide saber trabajar en equipo, actitud resolutiva. ¿Tú cómo demuestras eso en el currículum? Pues con una carta puedes aportar toda esta información. En este ejemplo vemos que tras el saludo hay que hacer referencia a la oferta de empleo o el anuncio. Pues en respuesta a tal oferta que publicaste, tal. Además, hay que enfocar la presentación a destacar habilidades, conocimientos y experiencias valiosas para el puesto, lo que acabamos de hablar de la tabla. Y es importante que te diferencies. Hay que diferenciarse. Para una oferta de empleo pueden llegar un montón de currículums. Y el tuyo tiene que ser diferente al del resto, para que llame la atención y para que al menos ya prestes la atención del seleccionador o la seleccionadora de alguna manera. ¿Cómo te puedes diferenciar? Pues por un lado, resulta original en lo que escribas, en cómo lo hagas, tanto en la carta como en el currículum. Y por otro lado, sé creativa, sé lo más creativa posible. No te centres en hacer lo básico, lo que hace todo el mundo, porque entonces no vas a destacar. Otro tipo de carta de presentación es la carta de presentación sin experiencia. ¿Y qué hacemos si no tengo experiencia nunca he trabajado, porque no tengo edad, porque acabo de terminar la carrera, porque acabo de terminar mis estudios, porque llevo muchísimos años cuidando a mis hijos, a mis hijas, a personas mayores, a mis padres, a mis suegros? ¿Y qué hago si no tengo experiencia? ¿Cómo lo hago? Pues este tipo de cartas se utilizan en el inicio del proceso de búsqueda de empleo, por el motivo que sea. Puede ser joven y es tu primer trabajo, o puede ser mayor y llevas muchos años sin trabajar, o puede ser que hayas llegado nueva a este país, al país, y tengas experiencia previa en tu país, pero no esté homologada. Entonces al final empiezas de cero, por así decirlo. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues por un lado, es importante reforzar las habilidades y los puntos fuertes que te hagan valiosa como profesional. Ya que yo no tengo experiencia y no puedo decir llevo 2 años trabajando en este sitio, año y medio en este otro y tal, pues refuerzo mis habilidades, qué es lo que sé hacer, qué se me da bien, cómo lo hago, venderme. Y para ello, como decíamos antes, me tengo que conocer. Es importante, antes de escribir la carta y mientras escribamos la carta, reflexionar sobre nosotras mismas. En la vida es importante que reflexionemos sobre nosotras mismas, pero para hacer este tipo de cartas y para saber lo que quiero explicar de mí y lo que quiero que el resto conozcan de mí, es importante que nos conozcamos, que sepamos lo bueno y lo malo nuestro y qué es lo que queremos enseñar y qué es lo que no queremos enseñar. Y no mentir, que ocultemos cosas que, pues en este caso, que ocultemos que no tenemos demasiada experiencia, que es nuestro primer trabajo, no estamos mintiendo. Lo que no podemos hacer es decir que he trabajado en no sé dónde, si no es verdad. Vale. También es importante hablar sobre otras actividades que hayas realizado y estén relacionadas con el puesto. Pues a lo mejor nunca he estado trabajando de esto, pero he estado mucho tiempo siendo voluntaria en algún sitio, he formado parte de alguna asociación, no lo sé, igual quiero trabajar como monitora de actividades de personas, de niños y de niñas. Vale, no tengo experiencia como eso, me acabo de sacar el curso de monitora de tiempo libre y puedo decir que he hecho deporte,
que he jugado al baloncesto, que no lo sé, cualquier cosa que cada una tenga. Y esto, cuando os pongáis a hacer la carta de presentación, cuando os pongáis a reflexionar sobre la carta de presentación, estamos desde el Servicio de Inclusión Social y Laboral de la Rueda, estamos aquí para ayudaros para esto. Os podemos ayudar a enseñaros, a que os miréis por dentro y sepáis sacar lo bueno de vosotras mismas. Es verdad que no hay nadie que nos conozca mejor que cada persona. Yo misma me conozco mejor que yo misma, pero sí que puedo intentar ayudaros a vosotras a sacar estas partes buenas que a veces no vemos. Es importante también demostrar el interés sin pelotear, el explicar por qué quiero trabajar allí sin pelotear demasiado a la empresa, sin decir que es la mejor empresa del mundo, no, porque no nos va a llevar a nada. Hay que explicar tu deseo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Pues acabo de terminar el curso de atención sociosanitaria y me gustaría empezar a tener experiencia en el sector. Y ojalá me podáis dar desde allí ese puesto para empezar a formarme y empezar a formar parte de esto. Invitar a conocerte. El final de la carta es muy importante, el qué dejemos, cómo lo dejemos. Porque al final estamos plantando semillas y lo que estamos haciendo es, con el currículum plantamos la semilla y con la carta de presentación la regamos. Entonces, si el agua es bueno, si el abono es bueno, esa planta puede crecer. Si no, a lo mejor la semilla se queda plantada o la semilla se esfuma. ¿Qué otros modelos hay? Además de la autocandidatura, vamos a hacer un resumen. Autocandidatura, cuando tú lo mandas sin que haya una oferta. En respuesta a una oferta. En respuesta a una oferta hay una oferta y yo respondo a esa oferta. Y la primera experiencia, que la primera experiencia también puede ser autocandidatura, pero quería diferenciarla porque puedes hacer una autocandidatura cuando ya tienes un montón de experiencia, cuando ya tienes un recorrido, pero cuando no tienes experiencia sí que quería hacer esa diferenciación porque también es una autocandidatura o también es una respuesta a una oferta, pero sí que hay una diferencia cuando ya tienes una carrera profesional y cuando no la tienes. Entonces, ¿otros modelos? Pues puede haber diseños más modernos. Estos ejemplos que os he puesto, al final es una carta escrita, una carta habitual, una carta formal escrita, y se pueden hacer diseños más modernos, claro que sí, igual que hablábamos del currículum creativo. Pero es importante porque la creatividad se ha convertido en un fiel aliado de las personas que buscan un trabajo. La creatividad es lo que nos diferencia. Un currículum creativo, como hablábamos en la formación de cómo realizar un currículum, lo que nos hace un currículum creativo es destacar de otros. Pues en este caso lo mismo. La creatividad, el ser creativo, no tanto en cómo lo ponemos, sino en qué ponemos, no hacerlo muy formal, en cómo contamos, cómo nos vendemos, cómo explicamos cómo somos, nos puede beneficiar. Pero hay que tener en cuenta dónde vas a enviar esa carta de presentación, porque a veces pasarse de creativo o de creativa puede ser un error. Igual la persona lo recibe y no entiende esa creatividad, entonces nos puede restar puntos. Entonces, es importante pensar a qué empresa lo vamos a enviar, cómo lo vamos a enviar y demás características. Es importante a tener en cuenta que se realiza, se modifica y se revisa en formato Word, como decíamos con el currículum vitae. Y se guarda, se revisa y se envía y se imprime en PDF, lo mismo que he dicho antes y que dijimos con el currículum vitae. Recuerda que es una tarea en la que hay que emplear tiempo para hacerla de manera correcta. Es verdad que lleva su tiempo, pero tiene su recompensa. Hay que pensar qué vamos a poner, cómo lo vamos a poner, cómo lo vamos a distribuir, pero una vez que la tenemos hecha, nos resulta gratificante, es como el currículum. Cuanto más lo pensemos, cuantas más vueltas lo demos, cuanto más pasemos a hacerlo de la manera tradicional, a pasar a creativo, más gratificante nos va a resultar. Y si encima, gracias a eso, encontramos el puesto que deseamos, pues todavía aún más. Recuerda también que la persona que la recibe no te conoce, que tendrá poco tiempo para hacerlo y que será a través de una carta de presentación. Entonces, decide qué quieres que conozca de ti y cómo quieres que lo conozca. Para ampliar más información,
En el documento, en el dossier que tenéis en el correo, del que hemos hablado al principio, y en el que está basada esta presentación, en el último apartado tenéis documentación complementaria, donde podéis ver más información. Aparte de que en el documento en sí tenéis más información, os aconsejo que lo leáis, que lo miréis, que nos preguntéis cualquier tipo de duda, de aclaración, de consulta que tengáis, tanto de la presentación como del documento. Aparte de eso, tenéis más documentación complementaria para ampliar toda esta información. Y cualquier tipo de duda o de consulta nos lo podéis enviar a ese correo electrónico a empleo@laruedaburgos.org. Y recordad, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Y ese primer paso ya lo estáis dando con todas estas formaciones, con esta formación, con la anterior, con la siguiente, con todas las formaciones que hagáis. Estáis dando ese paso al camino, ese camino que la meta final es encontrar ese puesto de empleo, o cada quien tenéis vuestra propia meta, pero ya estáis caminando y es importante caminar. Como tarea de esta actividad, os animo a que realicéis una carta de presentación del tipo que queráis y después nos la enviéis. Lo que sí que os pido es que si la carta que hacéis es en respuesta a una oferta de trabajo, nos enviéis esa oferta de empleo. Además de enviarnos la carta de presentación que hagáis, nos enviéis también la oferta para poder mirar y comparar. Os aconsejo crear una primera carta de presentación en formato Word que sea la que después vayáis modificando en función del puesto, en función de qué vais a solicitar, en función de la empresa. La guardéis en formato Word y la vais modificando en cada puesto. Pero ya sabéis, así de esa manera ya sabéis desde dónde partís. Para enviarnos la carta de presentación, para enviarnos esa tarea, como ya hemos explicado en la formación cómo crear un currículum vitae, inclusive como explicamos cómo enviar un currículum vitae por correo electrónico y cómo enviar un currículum vitae por correo electrónico desde el móvil en cualquiera de esas formaciones, os hemos explicado cómo adjuntar la carta. Por si acaso, en este caso lo añadimos de manera breve para que terminéis de ver el vídeo. Entraríais en el correo, dais a redactar, hacéis más grande, maximizáis el correo. En asunto escribís tarea, formación online, cómo crear una carta de presentación. En el texto, buenos días, soy quien seas, tu nombre, y estoy haciendo la tarea del curso. Envío adjunta mi carta de presentación del tipo que sea, autocandidatura, en respuesta a una oferta, la que sea. Un saludo y firmas el correo. Para adjuntar el documento, aquí abajo, en este clip, pincháis el clip, buscáis el documento y me lo enviáis. Para enviármelo a mí lo podéis mandar tanto en formato Word como en formato PDF. Es indiferente. Yo os aconsejo que lo hagáis en formato PDF para que no haya modificaciones y las modificaciones os las escribamos por correo. Pero eso ya es decisión de cada persona. Cuando recibamos este correo, te responderemos para que puedas comprobar que lo has mandado correctamente y de esta manera también sabremos que has realizado el curso y te podamos mandar otros cursos que hayas solicitado posteriores. Este correo, esta tarea que hayas adjuntado aquí con el clip, el destinatario a quien se lo tenéis que mandar es a empleo@laruedaburgos.org. Recuerda que para nosotros es importante que realices la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción la tienes tanto en el correo que te hemos enviado como en la descripción de abajo de este vídeo. Es importante que la realices para que sepamos qué cosas podemos mejorar, qué cosas os gustan, cómo debemos hacer este tipo de formaciones y cualquier otra información que nos queráis ofrecer. Respecto a la carta de presentación, este es el documento que encontraréis en vuestro correo electrónico. En la parte de abajo si es un Gmail y en la parte de arriba si es un Hotmail, como ya hemos explicado. Y este documento aporta mayor información a la que os he explicado en este vídeo.
Cualquier duda, hay más ejemplos, hay otras cartas, hay otros ejemplos de carta. Cualquier duda, cualquier aclaración, yo os aconsejo que no copiéis ninguna carta, que la hagáis propia, que podáis coger un poquito de aquí, otro poquito de allá, que os sirvan las ideas. Pero cualquier duda, aclaración, consejo, mayor información, no dudéis en comentárnoslo a través del correo empleo@laruedaburgos.org. Lo tenéis aquí, la parte de abajo de cada hoja. Y aquí tenéis más ejemplos, otras formas, y podéis coger, incluso buscar nuevos, aportarnos mayor información de la que se ha aportado en este video tutorial. Cualquier indicación que nos queráis aportar, bienvenida sea.